Hay días que se quedan grabados en el alma como cicatrices invisibles, marcas que el tiempo nunca borra. El día en que conocí a aquel niño de ojos tristes fue uno de esos días. Él esperaba junto al buzón oxidado cada tarde, bajo el sol abrasador o la lluvia fría, con una esperanza tan pura que dolía verla. Y cuando finalmente leí la carta que guardaba el secreto de su espera, algo dentro de mí se rompió para siempre. Porque hay promesas que se hacen a los niños que no deberían romperse jamás. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra, y hay cartas que llegan demasiado tarde, o que tal vez nunca debieron llegar. Si esta historia está tocando algo en tu corazón, si alguna vez esperaste algo que nunca llegó, o si conoces la soledad de un niño que mira el horizonte buscando respuestas, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita. Aquí, en el cartero del pueblo, cada carta guarda un alma, cada sobre esconde una vida entera, y cada entrega puede ser un milagro o una despedida. Necesito que más personas conozcan estas historias que nos recuerdan lo frágiles y hermosos que somos. Ahora, déjame contarte cómo empezó todo, cómo un niño de apenas 7 años me enseñó más sobre el amor y la pérdida de lo que aprendí en toda mi vida. Era un pueblo pequeño, de esos que parecen detenidos en el tiempo, donde todos conocen a todos y los secretos se guardan como tesoros envenenados. Las calles eran de tierra, el viento arrastraba polvo y hojas secas, y las casas tenían ese color deslavado que da el sol inclemente año tras año. Yo llevaba siendo el cartero de ese lugar durante casi 2 décadas. Conocía cada puerta, cada ventana, cada rincón donde las familias guardaban sus historias. Había entregado cartas de amor que terminaron en bodas, telegramas de muerte que partieron corazones, notificaciones de herencias que arruinaron familias. Mi trabajo era simple: llevar palabras de un lugar a otro. Pero con el tiempo aprendí que cada carta es un mundo, que cada sobre contiene destinos, que mis manos transportaban algo más que papel y tinta. Fue un martes de octubre cuando lo vi por primera vez. Yo venía de hacer mi ruta matutina, cargando aún algunas cartas rezagadas en mi bolsa de cuero gastado. El atardecer pintaba el cielo de naranjas y violetas, esos colores melancólicos que hacen que uno se detenga a respirar profundo y recordar cosas que creía olvidadas. Y ahí estaba él, junto al buzón de metal oxidado que marcaba el inicio del camino hacia las casas más alejadas del centro. Era pequeño, delgado como un pájaro asustado, con el cabello negro revuelto por el viento y la ropa limpia, pero remendada con cuidado. Lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran enormes, oscuros, y tenían esa tristeza antigua que no debería existir en un rostro infantil. Miraba fijamente el buzón, como si pudiera hacer aparecer cartas con la fuerza de su deseo. Me acerqué despacio, sin querer asustarlo. «Buenos días», le dije con la voz más suave que pude. Él levantó la vista hacia mí, y en esos ojos vi algo que me heló la sangre, una esperanza tan desesperada que parecía a punto de quebrarse. «¿Hay algo para mí?», preguntó con una vocecita que apenas se escuchaba sobre el murmullo del viento. Su pregunta tenía el peso de 1000 días de espera. Le pregunté su nombre. «Samuel», respondió, «Samuel Vargas». Busqué en mi memoria y en mi bolsa, pero no había nada para él. «Lo siento, niño, hoy no hay nada», le dije sintiendo una punzada extraña en el pecho. Él asintió despacio, como si ya lo supiera, como si esta respuesta fuera una melodía que había escuchado cientos de veces. «Mañana entonces», susurró más para sí mismo que para mí, y se dio vuelta caminando lentamente hacia el pueblo, arrastrando los pies en el polvo. Esa noche no pude dormir. La imagen del niño junto al buzón se quedó grabada en mi mente como una fotografía quemada. ¿Qué esperaba con tanta urgencia? ¿Quién le había prometido una carta?
Al día siguiente, cuando llegué al mismo lugar a la misma hora, ahí estaba otra vez, y al otro día, y al otro. Cada tarde, sin falta, Samuel aparecía junto al buzón con la misma expresión de esperanza contenida, con la misma pregunta en los labios, con la misma derrota silenciosa cuando yo negaba con la cabeza. Empecé a llegar más temprano, a revisar 2, 3 veces mi bolsa, a buscar entre las cartas con más cuidado, como si pudiera haber pasado algo por alto. Pero nunca había nada para Samuel Vargas. Después de 2 semanas de verlo esperar, decidí averiguar. En un pueblo pequeño la información fluye como el agua, solo hay que saber dónde buscar. Fui a la tienda de don Marcos, el más anciano y chismoso del lugar, un hombre que conocía cada secreto, cada historia, cada tragedia que había tocado a las familias del pueblo. Cuando mencioné al niño, su rostro se ensombreció. «Ah, el pequeño Samuel», dijo con un suspiro que parecía cargar décadas de tristeza. «Ese niño tiene una historia que parte el alma, cartero. Siéntate, esto no se cuenta de pie». Don Marcos me sirvió un café amargo y empezó a hablar con esa voz rasposa que tienen los viejos que han visto demasiado. Samuel vive con su abuela, una mujer buena pero enferma que apenas puede cuidar de sí misma. Su madre, Ana Vargas, se fue del pueblo hace 3 años, cuando el niño apenas tenía 4. Se fue sin avisar, sin despedirse. Dejó una nota breve diciendo que necesitaba encontrar una vida mejor, que volvería pronto, que escribiría. El padre nunca estuvo en el cuadro. Nadie sabe quién es o dónde está. Así que el niño se quedó con la abuela, esperando. Los primeros meses preguntaba todos los días cuándo volvería mamá. La abuela le decía que pronto, que tal vez mañana, que seguro enviaba cartas. Pero nunca llegó nada. Ni una carta, ni una llamada, ni una señal de que Ana Vargas recordara que había dejado un hijo atrás. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. ¿Y el niño sigue esperando?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Don Marcos asintió con tristeza. Hace 1 año, la abuela le dijo que había recibido noticias, que la madre estaba en la ciudad trabajando, que pronto enviaría una carta. Era mentira, una mentira piadosa para darle esperanza. Pero el niño se aferró a esa promesa como un náufrago a un madero. Desde entonces va cada tarde al buzón, esperando la carta de su madre. La abuela ya no tiene fuerzas para decirle la verdad, que Ana Vargas nunca escribió, que probablemente nunca escribirá, que hay madres que abandonan y no miran atrás. Salí de la tienda de don Marcos con el corazón apretado y una rabia sorda contra una mujer que no conocía. ¿Cómo se abandona a un niño? ¿Cómo se deja que un hijo de 4 años despierte cada día preguntando por ti? ¿Cómo se puede prometer y nunca cumplir? Esa tarde, cuando vi a Samuel junto al buzón, algo cambió en mí. No era solo el cartero haciendo su ruta. Era un hombre que había descubierto una herida demasiado grande, un dolor demasiado injusto. Me acerqué y me senté en el suelo polvoriento junto a él. El niño me miró sorprendido. ¿Puedo esperar contigo?, le pregunté. Él asintió despacio y nos quedamos ahí sentados en silencio, viendo cómo el sol se ponía y el cielo se teñía de colores imposibles. ¿Alguna vez has esperado algo con tantas ganas que duele respirar? ¿Has sentido esa mezcla de esperanza y desesperación que te mantiene despierto por las noches? Déjame saber en los comentarios si alguna vez esperaste algo o alguien que nunca llegó. Porque la historia de Samuel es la historia de muchos, de todos los que alguna vez pusimos nuestra fe en una promesa. Los días siguientes se convirtieron en una rutina sagrada. Yo terminaba mi ruta y me sentaba con Samuel junto al buzón. Al principio no hablábamos mucho.
Él simplemente esperaba, con esa paciencia infinita que solo tienen los niños y los santos, con esa fe que rompe el corazón porque sabes que está construida sobre arena. Pero poco a poco empezó a abrirse. Me contó que recordaba a su madre como algo cálido y suave, como un sueño que se desvanece al despertar. Me dijo que tenía una foto de ella, desgastada de tanto tocarla, donde Ana sonreía con los ojos entrecerrados por el sol. Me habló de la abuela, que tosía por las noches y le preparaba sopa aguada con verduras del pequeño huerto del patio. Me confesó que a veces, cuando nadie lo veía, escribía cartas para su madre, cartas que nunca enviaba porque no sabía la dirección, cartas que guardaba bajo su almohada como si fueran oraciones. Una tarde me atreví a preguntarle, ¿qué le dirías a tu mamá si estuviera aquí? Samuel se quedó pensando mucho tiempo, tanto que creí que no respondería. Finalmente habló, y sus palabras fueron como cuchillos. Le diría que la extraño, que la abuela está enferma y tengo miedo, que quiero que vuelva, aunque sea solo un día, aunque sea solo para abrazarla. Le diría que prometo ser bueno, que no lloraré, que no le pediré nada más. Solo que vuelva. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sin que él hiciera nada por detenerlas, como si fueran parte natural de su rostro, como si hubiera llorado tanto que ya no le importaba que alguien lo viera. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Fui a la oficina postal del pueblo, un edificio pequeño y polvoriento donde se guardaban los registros de todas las cartas y encomiendas que habían pasado por ahí en los últimos 50 años. Busqué el nombre de Ana Vargas en los archivos antiguos, revisando página tras página de registros amarillentos con caligrafías temblorosas. Y entonces, entre cartas olvidadas y sobres devueltos, encontré algo. Una carta. Una maldita carta que había llegado hace 6 meses, dirigida a Samuel Vargas, con remitente de Ana Vargas, desde una ciudad a 200 kilómetros de distancia. La carta había sido marcada como dirección incompleta, imposible de entregar, porque la abuela se había mudado de casa hacía un año y nadie había actualizado la dirección oficial. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era delgado, liviano, el papel ya estaba amarillento por el tiempo. Tenía la letra descuidada de alguien que escribió con prisa o con dolor. Por un momento pensé en abrirla, en leer qué decía esa mujer que había abandonado a su hijo. Pero no era mi lugar. Esta carta tenía un destinatario, y él había estado esperándola cada tarde durante 6 meses sin saberlo. La guardé en mi bolsa como si fuera dinamita, como si fuera un corazón latiendo, y salí de la oficina postal con las piernas temblando. Al día siguiente entregaría esa carta, y sabía, con una certeza que me aterraba, que nada volvería a ser igual. Esa noche no dormí, di vueltas en la cama pensando en qué contenía ese sobre. Una disculpa, una explicación, una promesa nueva que también se rompería, una despedida definitiva. Tenía derecho de entregar algo que podría partir el corazón de un niño en 1000 pedazos, pero también pensé en su espera, en esos ojos enormes preguntando cada tarde si había algo para él, en esa esperanza que se mantenía viva contra todo pronóstico. Él merecía saber. Merecía la carta que había esperado con una fe tan pura que dolía presenciarla. La tarde siguiente llegué al buzón media hora antes de lo normal. Samuel ya estaba ahí, como siempre, sentado en el suelo con las piernas cruzadas y la mirada fija en el camino polvoriento. Cuando me vio llegar, se puso de pie con esa rapidez nerviosa que tenía cada vez que me veía aparecer. Sus ojos brillaban con la pregunta que ya no necesitaba formular. Me acerqué despacio, sintiendo el peso de la carta en mi bolsa como si pesara toneladas. «Samuel», le dije con una voz que me sorprendió por lo firme que sonó, «hoy sí hay algo para ti». Vi cómo su rostro se transformaba. La incredulidad primero, después la alegría pura y devastadora, después el miedo de que fuera una broma cruel. «¿De verdad?», susurró,
y su voz se quebró en esa palabra. Saqué la carta despacio, como si estuviera sacando algo sagrado de un altar. Era un sobre blanco, que el tiempo había vuelto amarillento, con su nombre escrito en letra irregular, Samuel Vargas, y en la esquina superior el remitente que él había soñado cada noche, Ana Vargas. Se la extendí y él la tomó con ambas manos, con tanto cuidado que parecía que el papel podría desintegrarse si respiraba demasiado fuerte. Se quedó mirando el sobre durante un minuto eterno. Sus manos temblaban tanto que la carta se agitaba como una hoja en el viento. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero él no se daba cuenta, absorto completamente en ese pedazo de papel que había esperado durante 1000 atardeceres. ¿La abro?, me preguntó, como si necesitara permiso, como si temiera que al abrirla todo desapareciera como un espejismo. Asentí, incapaz de hablar, porque mi propia garganta estaba cerrada por la emoción. Me senté a su lado en el polvo, y juntos, bajo el cielo que empezaba a teñirse de naranjas y rosas, Samuel abrió la carta de su madre. Dentro había una sola hoja, doblada en 3 partes. La caligrafía era descuidada, había palabras tachadas y vueltas a escribir, manchas que podrían haber sido lágrimas o simplemente agua. Samuel comenzó a leer en voz baja, moviendo los labios con cada palabra como si estuviera rezando, y entonces, despacio, me fue contando lo que decía. «Mi niño hermoso», comenzaba la carta. «No sé si alguna vez leerás esto, no sé si tienes derecho a leer esto. He cometido el peor error de mi vida al dejarte. Cada día desde que me fui, he pensado en ti. He soñado con tu risa, he llorado recordando tus manitas aferrándose a mi falda cuando te dejé con la abuela. Quiero que sepas que no te abandoné porque no te amara. Te abandoné porque pensé que no era suficiente para ti, que mi vida rota y mi pobreza te harían daño. Pensé que alejándome te daría una oportunidad de ser feliz». Samuel hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Continuó leyendo. «He trabajado día y noche en la ciudad, he ahorrado cada centavo, he vivido en cuartos pequeños, comiendo poco para juntar dinero. Porque quiero volver, mi amor, quiero volver y llevarte conmigo, darte una casa, enviarte a la escuela, ser la madre que mereces. Pero tengo miedo, miedo de que ya no me recuerdes, miedo de que me odies, miedo de que sea demasiado tarde. Esta carta es para decirte que existes en cada uno de mis pensamientos, que eres la razón por la que sigo respirando, que no pasa un día sin que me arrepienta de haberte dejado. Y también para prometerte algo. Volveré. Puede que tome tiempo, puede que aún tenga que trabajar 1 año más para ahorrar lo suficiente, pero volveré por ti. Espérame, mi niño, espérame como yo te he esperado a ti en cada sueño». La carta terminaba con un simple: «Te ama más de lo que las palabras pueden decir, mamá». Samuel se quedó en silencio, con la carta apretada contra su pecho, doblado sobre sí mismo como si intentara proteger algo muy frágil. Lloraba sin hacer ruido, con todo el cuerpo sacudido por sollozos que había guardado durante años. Yo lo abracé, ese niño que no era mío, pero que sentía como si lo fuera, y dejé que llorara todo lo que necesitaba llorar. No dije nada porque no había palabras para ese momento. Solo lo sostuve mientras el sol se ponía y el cielo se volvía violeta. ¿Crees que algunas cartas tienen un destino? ¿Que están destinadas a llegar exactamente cuando deben llegar, ni un día antes, ni un día después? Cuéntame tu opinión en los comentarios, porque después de lo que sucedió, yo empecé a creer que sí. Cuando Samuel finalmente se calmó, levantó la vista hacia mí con esos ojos que ya no se veían tan tristes. «Ella va a volver», dijo con una certeza absoluta, una fe renovada que era hermosa y aterradora al mismo tiempo. «Va a volver por mí». Asentí, queriendo creerlo tanto como él. Pero en mi corazón había una duda, una pregunta envenenada. ¿Y si no vuelve?
¿Y si esta carta es solo otra promesa rota? ¿Y si Ana Vargas escribió esto hace 6 meses y después cambió de opinión? No dije nada de esto, por supuesto. Un niño que acaba de recibir la esperanza no necesita que se la arrebaten con dudas de adultos cínicos. Los días siguientes fueron diferentes. Samuel seguía yendo al buzón cada tarde, pero ahora lo hacía con una energía distinta. Ya no era la espera desesperada de antes, sino algo más parecido a la anticipación. Llevaba la carta de su madre en el bolsillo del pantalón, doblada con cuidado, y cada tanto la sacaba para releerla, como si necesitara confirmar que era real, que no había sido un sueño. Me contaba planes, cómo sería su casa cuando su madre volviera, qué le diría primero, cómo la abrazaría y no la soltaría nunca. Su alegría era contagiosa y dolorosa al mismo tiempo, porque yo seguía sin poder quitarme esa espina de duda. Decidí hacer algo que tal vez no debía. Busqué la dirección que aparecía en el sobre, la dirección de Ana Vargas en la ciudad. Era una dirección de un barrio pobre, de esos lugares donde la gente trabaja de sol a sol para sobrevivir. No tenía teléfono, no había forma de contactarla excepto yendo personalmente. Y entonces, un sábado por la mañana, tomé una decisión que tal vez fue una locura, o tal vez fue lo más humano que he hecho en mi vida. Pedí el día libre, tomé un autobús destartalalado que tardó 4 horas en llegar a la ciudad y fui a buscar a Ana Vargas. La ciudad era un monstruo de cemento y ruido después del silencio del pueblo. Las calles estaban llenas de gente que caminaba con prisa, autos que tocaban bocinas sin parar, edificios grises que bloqueaban el cielo. Encontré la dirección en un edificio viejo de 3 pisos, con paredes descascaradas y ropa colgando en los balcones. Subí las escaleras que olían a humedad y comida rancia, y toqué la puerta del apartamento 2B. Nadie respondió. Toqué otra vez, y otra. Estaba a punto de irme cuando la puerta del apartamento de al lado se abrió. Una mujer mayor me miró con desconfianza. ¿Busca a Ana?, preguntó. Asentí. Se fue hace 3 meses, dijo la mujer. No pagó el último mes de renta y desapareció. Dejó algunas cosas, pero nadie sabe dónde está. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Se fue? ¿A dónde? La mujer se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Trabajaba en una fábrica textil, pero la despidieron. Estaba muy mal, sin dinero, sin comida. Un día estaba aquí y al otro ya no. Así es la vida en esta ciudad. La gente aparece y desaparece como fantasmas. Le pregunté si había dejado alguna dirección, algún contacto, cualquier cosa. La mujer negó con la cabeza. Solo dejó deudas y silencio como todos. Lo siento. Bajé las escaleras con las piernas flojas, salí a la calle ruidosa y me senté en un banco desportillado. Ana Vargas había desaparecido. La mujer que había prometido volver, que había escrito esa carta con tanto amor y arrepentimiento, se había esfumado sin dejar rastro. ¿Qué le diría a Samuel? ¿Cómo le explicaría que su madre había escrito esa promesa, pero después había desaparecido otra vez? El viaje de vuelta en el autobús fue el más largo de mi vida. Miraba por la ventana sin ver nada, perdido en pensamientos oscuros sobre promesas rotas y niños que esperan lo imposible. Cuando llegué al pueblo ya era de noche. No quise ver a Samuel ese día. No tenía fuerzas para enfrentar sus ojos llenos de esperanza, sabiendo lo que sabía. Me fui directo a casa y bebí más de lo que debía, tratando de ahogar la rabia y la impotencia que sentía. ¿Por qué Ana había escrito esa carta si después iba a desaparecer otra vez? ¿Era mejor para Samuel haber leído esas palabras o habría sido más piadoso seguir sin saber nada? No tenía respuestas, solo preguntas que me mantenían despierto mientras la noche avanzaba. Al día siguiente era domingo, mi día libre, pero no pude quedarme en casa. Necesitaba ver a Samuel, necesitaba saber cómo estaba. Fui caminando hasta la casa de la abuela, una construcción pequeña con paredes de adobe y un techo de tejas rojas.
El jardín estaba descuidado pero limpio, con algunas gallinas picoteando en la tierra. Toqué a la puerta y la abuela abrió. Era una mujer encorvada, con el cabello completamente blanco recogido en un moño, y unos ojos cansados que habían visto demasiado. «Usted es el cartero», dijo con una voz débil. «Samuel me habló de usted. Entró, por favor». La casa olía a hierbas medicinales y sopa de pollo. Era humilde pero ordenada, con muebles viejos pero cuidados con amor. Samuel estaba sentado en un pequeño sofá raído, jugando con unos soldaditos de plástico. Cuando me vio entrar, su rostro se iluminó. «¡Don Cartero!», exclamó levantándose de un salto. «¿Hay otra carta?» «No», le dije sintiendo el peso de esa palabra. «Pero vine a visitarte, si no te molesta». Su sonrisa no decayó. «Para nada. Estoy feliz de que esté aquí. ¿Quiere ver mi cuarto? Quiero mostrarle dónde voy a colgar la carta de mi mamá». Lo seguí a un cuarto diminuto, con una cama angosta y una ventana por donde entraba la luz del sol. En las paredes había dibujos hechos por él. Casas, árboles, una mujer que supuse era su madre. La carta estaba sobre una mesita de noche, dentro de un marco improvisado hecho con cartón y cinta adhesiva. La protegió con tanto cuidado, explicó Samuel tocando el marco con reverencia. «Es lo más valioso que tengo. La abuela me ayudó a hacer el marco. Todas las noches antes de dormir la leo otra vez, y cada vez que la leo sé que mamá va a volver». Me senté en su cama y él se sentó a mi lado. «Samuel», comencé con cuidado, «necesito hablar contigo sobre algo importante». Él me miró con sus ojos enormes, esperando. A veces continué eligiendo las palabras con mucho cuidado. Las personas tienen buenas intenciones, pero las cosas no salen como planearon. «Tu mamá te ama, eso es claro en la carta. Pero a veces la vida es difícil y los adultos no siempre pueden cumplir sus promesas, aunque quieran hacerlo». Samuel frunció el ceño. «¿Me está diciendo que mi mamá no va a volver?» Negué con la cabeza rápidamente. «No estoy diciendo eso. Solo te estoy diciendo que debes estar preparado para cualquier cosa. Que tu felicidad no puede depender solo de que ella vuelva. Que eres valioso y amado aunque ella no esté aquí». Samuel me miró durante un largo momento, y en sus ojos vi una madurez que no debería existir en un niño de 7 años. «Lo sé», dijo finalmente. «Sé que tal vez tarde mucho, o que tal vez algo malo le pase y no pueda volver. Pero eso no importa. Lo que importa es que ella quiso volver, que escribió esta carta pensando en mí, que en algún lugar del mundo hay alguien que me ama aunque no esté aquí. Eso es más de lo que tenía antes». Sus palabras me dejaron sin habla. Este niño que había sufrido abandono y soledad, que había esperado cada tarde durante años, tenía más sabiduría en su pequeño corazón que yo en toda mi vida. Me abrazó de repente, con esa fuerza sorprendente que tienen los niños. «Gracias por traerme la carta», susurró contra mi pecho. «Gracias por no mentirme. Gracias por esperarla conmigo». Le devolví el abrazo sintiendo que algo en mi interior se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Si alguna vez has esperado algo imposible, si has aferrado tu esperanza a una promesa frágil, déjame tu historia en los comentarios, porque todos hemos sido Samuel en algún momento de nuestras vidas. Las semanas pasaron y la vida continuó su ritmo pausado en el pueblo. Samuel seguía yendo al buzón cada tarde y yo seguía encontrándome con él ahí, aunque ya no había la urgencia desesperada de antes. Hablábamos de muchas cosas, de la escuela, de sus sueños, de los pájaros que veía en el camino, de las historias que inventaba. Me contó que quería ser cartero cuando creciera, para llevar esperanza a otros niños que esperaban. Me partió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. La abuela empeoraba. La vi cada vez más débil, con una tos que la doblaba en dos y le robaba el aliento. Samuel cuidaba de ella con una dedicación que no le correspondía a un niño de su edad.
Le preparaba té, le traía mantas, le leía cuentos con su voz pequeña para que se distrajera del dolor. Vecinos del pueblo ayudaban con comida y medicinas, porque así son los pueblos pequeños. Te conocen todos tus secretos, pero también te sostienen cuando caes. Yo también colaboraba, dejando canastas anónimas con verduras y pan en su puerta, fingiendo que no sabía de dónde venían cuando Samuel me preguntaba. Un día, 2 meses después de haber entregado la carta, recibí un paquete en la oficina postal. Era extraño, porque no tenía sello postal normal. Había sido dejado directamente en el correo por alguien. La dirección era clara, para Samuel Vargas, con una nota que decía: «Por favor, entregar al niño que espera junto al buzón». No había remitente. Dentro del paquete había un suéter tejido a mano, de lana azul como el cielo, con las iniciales SV bordadas en el pecho. Y había otra carta. Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía esos objetos. Ana había regresado al pueblo. Había dejado esto sin atreverse a ver a su hijo. Busqué por toda la oficina postal. Pregunté a mis colegas si habían visto quién dejó el paquete, pero nadie sabía nada. Había aparecido en la puerta durante la noche. Decidí hacer lo único que podía hacer: llevárselo a Samuel. Esa tarde llegué al buzón más temprano que nunca. Samuel ya estaba ahí, sentado en su lugar usual, dibujando en la tierra con un palito. Cuando me vio llegar con el paquete en las manos, sus ojos se abrieron como platos. Miró el paquete, después a mí, después otra vez al paquete. «Esto es para ti», le dije extendiéndoselo. Llegó hoy. Sus manos temblaban mientras lo recibía. Rasgó el papel con cuidado, como si fuera un tesoro, y sacó el suéter azul. Lo sostuvo contra su pecho y era perfecto, exactamente de su talla. Después vio la carta y la abrió con más cuidado aún que la primera vez. Esta carta era más corta que la anterior. Decía: «Mi niño hermoso, no puedo volver todavía. La vida me ha golpeado más fuerte de lo que pensé, y estoy en un lugar donde no puedo llevarte conmigo. Pero tejí este suéter con mis propias manos, pensando en ti en cada puntada. Cuando lo uses, recuerda que mi amor te abraza, aunque mis brazos no puedan hacerlo. Sigue esperando, mi amor. Sigue creyendo. Volveré cuando el destino lo permita. Eres mi luz en la oscuridad, mi razón para levantarme cada mañana. Te ama por siempre, mamá». Samuel se puso el suéter inmediatamente, aunque hacía calor esa tarde. Le quedaba perfecto, como si Ana hubiera medido sus hombros y brazos con la memoria del corazón. Me miró con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Ella vino al pueblo», susurró maravillado. «Estuvo aquí, aunque fuera solo para dejar esto. Eso significa que está cerca. Eso significa que piensa en mí. Eso significa que volverá». No tuve corazón para decirle que tal vez Ana había venido y se había ido sin siquiera tocar su puerta, sin siquiera verlo, aunque fuera de lejos, porque eso habría sido demasiado cruel. Y porque en el fondo yo también quería creer que había esperanza, que Ana Vargas estaba juntando fuerzas y dinero para finalmente cumplir su promesa. Samuel usó ese suéter todos los días desde entonces, incluso cuando el clima se puso más cálido. Lo lavaba con cuidado cada semana y lo secaba al sol, como si fuera una reliquia sagrada. Pasaron más meses. El invierno llegó con sus vientos fríos y sus cielos grises. La abuela de Samuel finalmente perdió la batalla contra su enfermedad una madrugada de diciembre. Murió en su cama, en paz, con Samuel dormido en una silla junto a ella, sosteniendo su mano. Fueron los vecinos quienes encontraron al niño por la mañana, todavía aferrándose a la mano fría de la única familia que conocía. El pueblo entero lloró esa muerte, porque la abuela era querida y porque todos sabían lo que significaba para Samuel. Ahora estaba completamente solo. El funeral fue simple pero emotivo. Todo el pueblo asistió.
Samuel no lloró durante la ceremonia, se mantuvo de pie junto al ataúd con el suéter azul puesto y la expresión más serena que le había visto. Después me confesó que la abuela le había dicho días antes de morir que no tuviera miedo, que su madre vendría cuando el tiempo fuera correcto, que él debía ser fuerte y paciente, y que mientras tanto él la cuidaba desde el cielo junto con los demás ángeles. Samuel creía cada palabra con una fe que partía el alma. Después del funeral se presentó un problema que nadie había anticipado. ¿Qué hacer con Samuel? No había familia, Ana estaba desaparecida y el niño no podía vivir solo. El pueblo se reunió en asamblea y decidió que varias familias lo acogerían por turnos hasta que se encontrara una solución permanente. Pero Samuel tenía una sola petición, una que repitió con esa determinación suave pero inamovible que lo caracterizaba. Quería seguir yendo cada tarde al buzón, quería seguir esperando. Las familias aceptaron. ¿Cómo podían negarse ante esos ojos que habían visto demasiada pérdida? Un día, mientras Samuel estaba en casa de una de las familias, yo revisaba el correo de la tarde cuando encontré una carta diferente. Era de una oficina gubernamental de la ciudad, dirigida a mí como cartero oficial del pueblo. La abrí con manos temblorosas. Era una notificación de que Ana Vargas había sido localizada. Estaba en un hospital de la ciudad, había tenido un accidente grave en su trabajo, llevaba 3 meses hospitalizada. Durante su recuperación había preguntado repetidamente por su hijo, por Samuel. Las autoridades estaban intentando localizar al niño para una reunión. La carta pedía información sobre su paradero. Leí la carta 3 veces para asegurarme de que era real. Ana estaba viva. Ana estaba preguntando por Samuel. Ana quería verlo. Después de años de silencio, de promesas incumplidas, de esperanzas rotas, finalmente había una respuesta concreta. Guardé la carta con cuidado y fui directamente a buscar a Samuel. Lo encontré, como siempre, junto al buzón, esperando bajo el cielo de la tarde que se teñía de violetas y rosas. Samuel, le dije con una voz que no lograba controlar por la emoción, tengo que contarte algo importante. Él me miró con esos ojos que conocían el dolor, pero seguían brillando con esperanza. ¿Es sobre mi mamá? Preguntó con una calma que no esperaba. Asentí. Está en un hospital en la ciudad. Tuvo un accidente, pero está recuperándose, y está preguntando por ti. Quiere verte. Vi cómo procesaba la información, cómo su rostro pasaba por 1.000.000 de emociones en segundos. Sorpresa, alegría, miedo, esperanza. ¿Cuándo podemos ir?, preguntó finalmente, y su voz era la de un niño que finalmente ve el final de un túnel oscuro. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías llevado al niño inmediatamente? ¿Habrías esperado? ¿Habrías tenido miedo de que fuera otra desilusión? Cuéntamelo en los comentarios. Organizamos el viaje para el día siguiente. Yo mismo lo llevaría. Había pedido permiso en el correo y el jefe, un hombre severo pero con corazón, aceptó inmediatamente. Si esta historia te está tocando el alma, si sientes que hay algo más profundo aquí que solo palabras en un papel, te pido que presiones el botón de like, que te suscribas si aún no lo has hecho y que compartas este video con alguien que necesite creer en los milagros, porque lo que estaba a punto de suceder era, de verdad, un milagro. Porque a veces las cartas llegan tarde, pero llegan exactamente cuando deben llegar. Y ahora, déjame contarte el momento en que un niño finalmente se reencontró con la madre que había esperado cada tarde durante años. Salimos en el autobús de la mañana. Samuel iba sentado junto a la ventana con su suéter azul puesto, mirando el paisaje que cambiaba de campos polvorientos a calles de cemento.
No habló mucho durante el viaje, estaba sumido en sus pensamientos, tal vez repasando todo lo que le diría a su madre, tal vez temiendo que fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento. Yo también estaba nervioso. Había ensayado mentalmente ese encuentro cientos de veces, pero no sabía cómo sería en realidad. Llegamos al hospital al mediodía. Era un edificio grande, blanco y frío, con pasillos que olían a desinfectante y sufrimiento. Preguntamos en recepción por Ana Vargas y nos dirigieron a la cuarta planta, sala de recuperación. Subimos en un elevador ruidoso que parecía tardar una eternidad. Samuel sostenía mi mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Está bien tener miedo», le susurré. «Es normal». Él asintió sin dejar de mirar el número de los pisos que subían lentamente. Cuando llegamos a la sala de recuperación, una enfermera nos indicó la cama al final del pasillo. Caminamos despacio, pasando junto a otras camas con otros pacientes, hasta que finalmente llegamos. Y ahí estaba ella. Ana Vargas era delgada, casi frágil, con el cabello negro igual al de Samuel, pero con algunas canas prematuras. Tenía una pierna enyesada y varios moretones en los brazos, señales del accidente. Pero lo que más impactaba eran sus ojos. Tenían la misma forma, el mismo color, la misma profundidad que los de Samuel. Estaba dormida, con la respiración suave y regular. Nos acercamos en silencio. Samuel se detuvo junto a la cama, mirando a esa mujer que había existido en sus recuerdos y sueños durante tantos años, pero que ahora estaba frente a él, real y tangible. «Mamá», susurró con una voz tan baja que apenas se escuchó. Pero Ana lo escuchó. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos al principio. Después se enfocaron en el niño junto a su cama. Y entonces su rostro se transformó completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su boca se abrió en un grito silencioso y extendió los brazos temblorosos hacia Samuel. «¿Samuel?», dijo con una voz ronca por el llanto. «¿Mi Samuel? ¿Eres tú?». El niño no podía hablar, solo asintió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ana lo jaló hacia ella con la poca fuerza que tenía, y Samuel se dejó caer en sus brazos, abrazándose a su madre como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se tambalea. Los dos lloraban, aferrándose el uno al otro, años de separación y dolor, y espera derramándose en ese abrazo que parecía no tener fin. Yo me quedé un poco apartado, sin querer interrumpir ese momento sagrado, con mis propias lágrimas cayendo sin que me importara quién las viera. «Perdóname», sollozaba Ana una y otra vez. «Perdóname, mi niño, perdóname por dejarte, perdóname por no volver antes, perdóname por romperte el corazón». Samuel solo la abrazaba más fuerte, con su carita hundida en el cuello de su madre, sin decir nada porque no había palabras para esa clase de amor, para esa clase de perdón, para esa clase de reencuentro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Samuel levantó la cabeza y miró a su madre. «Leí tus cartas», dijo con una vocecita temblando. «Esperé por ti cada tarde. Sabía que volverías, sabía que me amabas, y aquí estás». Ana lo abrazó más fuerte, si eso era posible, besando su cabello, su frente, sus mejillas, como si necesitara confirmar que era real. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí y nunca más te dejaré. Esta vez es para siempre. Esta vez no habrá más cartas. Solo estaremos juntos. Te lo prometo con mi vida». Samuel sonreía a través de las lágrimas. Esa sonrisa que no había visto en su rostro completo y verdadero en todo el tiempo que lo conocía. Y en ese momento supe que todo había valido la pena. Cada tarde esperando junto al buzón, cada lágrima, cada momento de duda. Porque ese niño finalmente había encontrado lo que buscaba. No era solo su madre, era el hogar. Me quedé con ellos un rato más, escuchando cómo Ana le contaba sobre el accidente,
cómo había intentado contactarlo, pero no tenía la dirección actualizada. Como cuando despertó en el hospital, lo primero que preguntó fue por él. Le contó que había trabajado día y noche, que había ahorrado, que el accidente la había detenido, pero que ahora que estaba recuperándose, lo primero que haría sería ir por él, que hablaría con trabajadores sociales, que arreglaría todo legalmente, que lo llevaría a vivir con ella, que construirían una vida juntos, modesta pero llena de amor. Samuel le mostró el suéter azul que nunca se quitaba. Ana tocó la lana con dedos temblorosos, recordando cada puntada que había tejido pensando en él. «Te queda perfecto», dijo con una sonrisa triste. «Tejí ese suéter con todo mi amor, deseando poder abrazarte con mis propios brazos. Y ahora finalmente puedo». Samuel se acurrucó junto a su madre en la cama estrecha del hospital, cuidando de no lastimar sus heridas, y ambos se quedaron ahí, simplemente estando juntos, recuperando años perdidos en minutos de silencio compartido. Antes de irme, Ana me llamó. «Usted es el cartero, ¿verdad? El que le dio las cartas a Samuel». Asentí. «No tengo palabras para agradecerle», dijo con los ojos llenos de emoción. «Usted no solo entregó cartas, entregó esperanza, mantuvo viva la fe de mi hijo cuando yo no estaba ahí para hacerlo. Le devolví una familia». Negué con la cabeza. «Yo solo hice mi trabajo», dije, aunque no era del todo cierto. Entregar cartas es entregarle a la gente pedazos de sus vidas. A veces llegamos tarde, a veces llegamos temprano, pero siempre llegamos cuando el destino lo decide. Dejé el hospital cuando el sol empezaba a ponerse. El viaje de regreso fue diferente al de ida. Llevaba el corazón más ligero, como si me hubieran quitado un peso que no sabía que cargaba. Pensé en todas las cartas que había entregado en mi vida, en todas las historias que había presenciado sin saberlo. Cada sobre era una vida, cada carta un destino. Y yo era solo el mensajero, el puente entre los que escriben y los que esperan. Pero qué puente tan importante, qué trabajo tan sagrado. Cuando volví al pueblo, la noticia del reencuentro ya se había esparcido. Los vecinos me paraban en la calle para preguntarme cómo había sido, para saber si Samuel estaba bien, para decirme que siempre supieron que su madre volvería. El pueblo entero celebró esa reunión como si fuera propia, porque así son los pueblos pequeños. Las alegrías de uno son las alegrías de todos. Me sentí orgulloso de formar parte de esa comunidad que había sostenido a un niño en sus momentos más oscuros. Unas semanas después, Ana fue dada de alta del hospital. Las autoridades trabajaron rápido para resolver la custodia legal de Samuel, y porque ella pudo demostrar que tenía trabajo estable y un lugar para vivir, le devolvieron a su hijo oficialmente. Vinieron al pueblo para despedirse y recoger las pocas pertenencias de Samuel. Toda la comunidad organizó una pequeña fiesta de despedida en la plaza, con comida que cada familia trajo y música de guitarras desafinadas. Samuel corría entre las mesas con otros niños, riendo con una libertad que nunca le había visto. Ana estaba sentada en una silla, todavía cuidando su pierna que terminaba de sanar, observando a su hijo con una expresión de gratitud absoluta. Me acerqué a ella antes de que se fueran. «Cuídelo mucho», le dije. «Es un niño especial. Tiene un corazón más grande que todo este pueblo junto». Ana asintió con lágrimas en los ojos. «Lo sé, y nunca volveré a olvidarlo. Esta vez será diferente. Esta vez mantengo mi promesa». Le di una palmada en el hombro y me alejé, porque las despedidas siempre me han resultado difíciles. Cuando finalmente se fueron, Samuel vino corriendo hacia mí para un último abrazo. «Gracias, don cartero», susurró. «Gracias por esperar conmigo. Gracias por no dejar que perdiera la esperanza. Gracias por ser mi amigo cuando más lo necesitaba». Lo abracé fuerte. Ese niño que me había enseñado más sobre la fe y el amor que cualquier libro o sermón.
Tú nunca perdiste la esperanza, Samuel, le dije. Tú la guardaste tan fuerte en tu corazón que contagiaste a todos los demás. Eso es un regalo. No lo olvides nunca. Lo vi alejarse con su madre, caminando por el camino polvoriento que llevaba fuera del pueblo, con su suéter azul puesto, aunque el clima era cálido. Se dieron vuelta una última vez para despedirse con la mano, y yo se las devolví el saludo sintiendo una mezcla de tristeza y alegría que no sabía que podían existir juntas. El pueblo se sintió más vacío después de que se fueron, pero también más cálido de alguna forma, como si la historia de Samuel hubiera dejado una huella luminosa en todos nosotros. Volví a mi rutina de cartero, caminando las calles conocidas, entregando cartas a las mismas casas de siempre, pero ahora, cada vez que entregaba un sobre, me preguntaba qué historia contenía, qué esperanzas transportaba, qué destinos estaba conectando. Aprendí a tomarme mi tiempo, a mirar a los ojos a las personas cuando les entregaba su correo, a sonreír un poco más, porque nunca se sabe qué carta puede cambiar una vida, qué sobre puede traer un milagro, qué mensaje puede ser la respuesta a años de espera. Pasó un año antes de que recibiera noticias de Samuel. Llegó una carta para mí, escrita con una caligrafía infantil pero cuidadosa. «Querido don cartero», decía, «le escribo para contarle cómo estoy. Mamá y yo vivimos en una casita pequeña pero bonita. Ella trabaja en una tienda y yo voy a la escuela. Tengo amigos y un gato que se llama Correo, como usted. Cada tarde, después de la escuela, ayudo a mamá en la casa y después hacemos la tarea juntos. Ella me enseña matemáticas y yo le leo cuentos. Somos felices, don cartero, muy felices. A veces todavía pienso en el buzón, en todas esas tardes esperando. Y ¿sabe qué? No me arrepiento, porque cada tarde de espera me llevó hasta aquí, hasta este momento. La espera valió la pena. Mamá dice que cuando sea más grande volveremos a visitar el pueblo. Yo quiero verlo otra vez, don cartero. Quiero contarle más historias. Quiero que vea que soy feliz. Gracias por todo. Lo quiero mucho. Samuel». Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón especial donde guardo las cartas importantes, esas que nunca podría tirar. Salí de mi casa y caminé hasta el buzón oxidado donde Samuel había esperado tantas tardes. Me senté en el suelo, en el mismo lugar donde nos habíamos sentado juntos, y miré el cielo que empezaba a teñirse de naranjas y violetas. El viento soplaba suave, arrastrando polvo y hojas secas, y por un momento pude jurar que escuché la risa de un niño mezclada con el sonido del viento. Esa noche, en mi casa, escribí una respuesta para Samuel. Le conté sobre el pueblo, sobre cómo todos preguntaban por él, sobre cómo el buzón parecía extrañarlo. Le dije que estaba orgulloso de él, que su historia me había cambiado, que gracias a él ahora veía mi trabajo de manera diferente. Terminé la carta con estas palabras: «Cada carta que entrego ahora la entrego pensando en ti, Samuel, pensando en que tal vez esa carta es la respuesta que alguien ha estado esperando, que tal vez ese sobre contiene el milagro que alguien necesita, porque tú me enseñaste que las cartas no son solo papel y tinta. Son puentes entre corazones, son hilos que conectan destinos, son promesas que viajan a través del tiempo y el espacio buscando cumplirse. Gracias por enseñarme eso. Gracias por tu espera, por tu fe, por tu esperanza inquebrantable. Eres y serás siempre uno de los mejores regalos que este trabajo me ha dado». Envié la carta al día siguiente y seguí con mi vida, entregando cartas, conectando personas, siendo testigo silencioso de las 1000 historias pequeñas y grandes que sucedían cada día en ese pueblo olvidado por el tiempo. Pero algo había cambiado en mí. Ahora, cada vez que veía a alguien esperando junto a un buzón, cada vez que entregaba una carta a alguien con ojos ansiosos, me detenía un momento más.
Sonreía un poco más, porque sabía, con una certeza absoluta, que mi trabajo importaba, que cada carta entregada podía ser la diferencia entre la desesperanza y la fe, entre la soledad y el amor, entre el olvido y la memoria. Años después, cuando me jubilé y un cartero joven tomó mi ruta, le conté la historia de Samuel. Le hablé del niño que esperaba cada tarde, de la madre que desapareció y volvió, de las cartas que llegaron justo a tiempo para salvar una vida. El joven cartero me escuchó con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra. ¿De verdad pasó todo eso?, preguntó al final. Asentí, y pasa todos los días, en cada pueblo, en cada ciudad. Cada carta que entregas puede ser una de esas. Nunca lo olvides. Él asintió solemnemente, y vi en sus ojos que había entendido, que se tomaría su trabajo con la seriedad y el amor que merecía. A veces, en las tardes tranquilas, vuelvo a ese buzón oxidado. Me siento en el polvo y miro el cielo cambiar de colores mientras el sol se pone. Y pienso en Samuel, donde quiera que esté ahora, probablemente ya un adolescente, tal vez incluso un joven adulto. Me pregunto si sigue recordando esas tardes de espera, si entiende ahora, con la perspectiva del tiempo, lo que significaron. Me pregunto si todavía guarda el suéter azul y las cartas de su madre como tesoros. Me pregunto si es feliz, si su madre cumplió su promesa de nunca dejarlo otra vez. Y entonces, inevitablemente, pienso en todas las cartas que nunca entregué porque llegaron a direcciones equivocadas, en todas las que se perdieron en el camino, en todas las que nunca fueron escritas por miedo o orgullo o distancia. Pienso en cuántas historias, como la de Samuel, quedaron incompletas, cuántas esperas terminaron en decepción, cuántas promesas se rompieron sin remedio, y me duele el corazón por cada una de ellas. Pero también pienso en las que sí llegaron, en las cartas de amor que unieron corazones, en las disculpas que sanaron heridas, en las noticias que trajeron alegría, en las despedidas que dieron cierre. Pienso en cada sobre que puse en manos temblorosas, en cada sonrisa que provocó una simple carta, en cada lágrima de felicidad que vi caer sobre un papel amarillento, y sé que valió la pena. Cada paso, cada día, cada carta, todo valió la pena, porque al final eso es lo que somos, mensajeros, conectores de vidas, transportadores de esperanzas escritas en papel. Y aunque es un trabajo simple, aunque muchos no lo vean como importante, yo sé la verdad. Sé que cada carta tiene un alma, que cada entrega puede ser un milagro, que cada cartero lleva en su bolsa no solo sobres, sino destinos, sueños, amores, despedidas y bienvenidas. La historia de Samuel me enseñó que la espera no es tiempo perdido, que a veces las cosas llegan tarde no porque no importen, sino porque necesitaban encontrar el momento exacto, que la fe de un niño puede ser más fuerte que la desesperanza de 1000 adultos, que las promesas rotas pueden repararse si hay voluntad y amor suficientes, que nunca es demasiado tarde para volver, para pedir perdón, para empezar de nuevo. Me enseñó que mi trabajo, ese trabajo simple de llevar cartas de un lugar a otro, es en realidad uno de los más importantes del mundo, porque conecto personas a través de distancias que parecen insalvables, porque traigo palabras cuando las voces no pueden llegar, porque entrego esperanzas, sueños, confesiones, secretos, porque soy el puente entre el que escribe y el que espera. Y eso es sagrado. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en las cartas que has esperado o las que has escrito y nunca enviaste, te pido que compartas este video. Compártelo con alguien que esté esperando algo, con alguien que necesite creer que los milagros existen, con alguien que haya perdido la esperanza y necesite recuperarla. Porque todos somos un poco como Samuel. Todos esperamos algo.
Todos tenemos un buzón en el alma donde guardamos la esperanza de que llegue esa carta que lo cambiará todo. Y si alguna vez ves a un cartero, sonríele, dale las gracias, porque lleva en su bolsa más de lo que puedes imaginar. Lleva vidas, destinos, amores. Lleva tu carta, la que escribiste hace años, la que llegará cuando deba llegar, la que te recordará que nunca estuviste solo, que siempre hubo alguien pensando en ti, escribiendo para ti, amándote desde la distancia. Ahora, cuando camino por las calles de este pueblo que me vio crecer y envejecer, cuando veo a los niños jugar en las plazas y a los ancianos sentados en sus portales, pienso en todas las historias que conocí a través de las cartas y sonrío. Porque sé algo que muchos no saben, que en cada sobre viaja una parte del alma humana, que cada carta es un acto de fe, que cada vez que alguien escribe y envía una carta, está diciendo: creo que mis palabras importan, creo que el otro me escuchará, creo que la distancia no es más fuerte que mi amor. La carta de Samuel, esa que esperó tantos meses en la oficina postal por un error de dirección, esa que finalmente llegó y cambió todo, me recuerda cada día que nunca debo perder la fe, que debo revisar 2, 3, 4 veces si es necesario, que cada carta merece encontrar su destino, que cada persona merece recibir las palabras que alguien escribió pensando en ella. Y así, con esta lección grabada en el corazón, continúo siendo un cartero. No en el trabajo oficial, porque ya me jubilé, sino en el espíritu. Sigo conectando personas, ahora con palabras habladas en vez de escritas. Cuento historias como esta, historias de cartas y esperas y reencuentros, porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que mantener viva la magia de las cartas en un mundo que cada vez confía más en mensajes instantáneos que desaparecen en segundos. Las cartas permanecen, se pueden guardar, releer, tocar. Llevan el olor de quien las escribió, las manchas de sus lágrimas, el temblor de su mano en la caligrafía irregular. Son testigos físicos del amor, del dolor, de la esperanza. Y mientras haya cartas, mientras haya gente que espere junto a buzones oxidados, mientras haya carteros que entiendan la importancia sagrada de su trabajo, habrá esperanza. Samuel me escribió nuevamente hace unos meses. Tiene 16 años ahora, casi un hombre. Me contó que quiere estudiar comunicación, que le fascina cómo las palabras conectan personas. Me dijo que nunca olvidó las tardes junto al buzón, que las recuerda como sus momentos formativos, donde aprendió sobre paciencia, fe y amor. Me agradeció otra vez por haber esperado con él, por haberle entregado esas cartas que cambiaron su vida. Y al final añadió algo que me hizo llorar como no había llorado en años. Algún día yo también quiero ser cartero, don Cartero. Quiero entregar esperanzas como usted hizo. Quiero ser el puente entre corazones separados, porque usted me enseñó que no hay trabajo más importante que ese. Guardé esa carta junto a las otras en mi cajón especial, y cada tanto las releo, especialmente en los días grises, cuando el mundo parece demasiado pesado. Me recuerdan por qué hice lo que hice durante 40 años. Me recuerdan que cada gesto cuenta, que cada sonrisa importa, que cada carta entregada con amor puede cambiar una vida. Me recuerdan que fui parte de algo más grande que yo mismo, que fui un mensajero no solo de cartas, sino de destinos. Y ahora, al contarte esta historia, espero haberte transmitido esa misma magia. Espero que la próxima vez que escribas una carta, lo hagas con el corazón lleno de esperanza. Espero que si alguna vez esperas algo importante, tengas la paciencia de Samuel, su fe inquebrantable. Espero que valores a los carteros, a esos mensajeros silenciosos que conectan tu vida con otras vidas. Y espero, sobre todo, que nunca dejes de creer en los milagros pequeños, en las cartas que llegan justo a tiempo,
en las promesas que se cumplen aunque hayan tardado años, en el amor que sobrevive a la distancia y al silencio, porque eso es lo que Samuel me enseñó, que mientras haya esperanza, mientras haya fe, mientras haya amor, siempre hay una posibilidad de milagro. Y a veces, ese milagro llega en un sobre amarillento, con caligrafía irregular, con manchas de lágrimas. Y cuando finalmente llega, todo el dolor, toda la espera, toda la incertidumbre, tiene sentido, porque al final el amor siempre encuentra su camino. Siempre. El buzón oxidado donde Samuel esperaba sigue ahí, marcando el inicio del camino hacia las casas alejadas. A veces me siento junto a él y espero que aparezca un niño con ojos tristes, preguntando si hay cartas para él. Y si algún día aparece, estaré listo. Revisaré mi bolsa 1000 veces si es necesario. Esperaré con él todas las tardes que hagan falta, porque ahora sé que ese es mi verdadero trabajo. No solo entregar cartas, sino entregar esperanza. No solo conectar direcciones, sino conectar corazones. No solo ser cartero, sino ser guardián de los sueños escritos en papel. Esta es la historia de Samuel, el niño que esperó cada tarde hasta que finalmente llegó su carta. Pero también es la historia de todos nosotros, porque todos esperamos algo. Todos tenemos un buzón en el alma. Todos necesitamos creer que en algún lugar alguien está escribiendo las palabras que necesitamos escuchar. Y todos, en el fondo, somos mensajeros. Llevamos esperanzas, compartimos historias, conectamos vidas. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Qué carta estás esperando tú? ¿Y qué carta necesitas escribir que aún no has escrito? No dejes que las palabras importantes mueran en tu corazón. Escríbelas, envíalas, porque tal vez, en algún lugar, hay alguien esperando junto a un buzón con la fe de un niño de 7 años, creyendo que tus palabras llegarán. Y cuando finalmente lleguen, será un milagro, pequeño, íntimo, perfecto. Un milagro que solo tú y esa persona entenderán completamente. Y eso es lo más hermoso del mundo.